Israel, Hamas y Donald Trump anunciaron un cese al fuego en el cual habrá un intercambio de rehenes y prisioneros e Israel se va a retirar hasta una línea de contacto para que Gaza sea de momento administrada otra vez por Hamas y luego se verá si se cede el territorio a una autoridad de Palestina. Uno ve esto y se siente aliviado en el alma tras 2 años de lo que ha sido catalogado de genocidio por los expertos en el tema. Por otro lado, yo para darle más presencia y promocionar el contenido que hago a través de mi newsletter y mi podcast, me volví a sacar una cuenta en la red social X y la verdad es que me arrepiento un poco porque es evidente que el algoritmo tiene una preferencia por aquellas posturas que el gobierno de Estados Unidos, en particular Donald Trump, prefiere y favorece. Y sobre todo que es muy vitriólico. Y la verdad es que esto me recuerda mucho a la estrategia del gobierno venezolano de adquirir medios de comunicación a través de empresarios afines. El caso más reciente es los activos estadounidenses de la red social TikTok han sido comprados por Larry Ellison, que está comprando y consolidando medios de comunicación y plataformas a diestra y siniestra. A TikTok se le suma Paramount y CBS y también Warner Bros. Por último, en Venezuela, María Corina Machado ha sido anunciada como ganadora del Premio Nobel de la Paz. Creo que valentía no le falta, pero yo no sé qué pensar, porque el Premio Nobel de la Paz para mí hace tiempo que ya estaba desprestigiado, tras el fiasco que resultaron ser Aung San Suu Kyi, Barack Obama y Juan Manuel Santos con ese acuerdo de paz que fue rechazado por los colombianos. Estos son los temas que vamos a abordar hoy. Bienvenidos. Esto es ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. El hilo conductor que les ofrezco hoy es la lucha por el relato, ya sea en la guerra entre Israel y Hamas, ya sea en la política estadounidense o en la lucha venezolana por acceder al poder y quitar a Maduro del poder. Siempre hay una lucha por el relato y creo que los 3 bloques que les comenté al comienzo de este programa sirven de ejemplos muy aclaradores para todo esto. Las guerras de hoy se luchan en redes sociales, plataformas y medios de comunicación. Toda guerra siempre lleva a una intensificación de la propaganda. Tanto es así que Israel rompió el alto del fuego de comienzos de año porque cada vez que Hamas liberaba a un prisionero había una ceremonia con fines propagandísticos. Decidió que no valía la pena seguir recibiendo rehenes y apegarse al acuerdo. El acuerdo firmado a día de hoy incluye una cláusula en la que se estipula que no habrá ceremonias de liberación de rehenes. TikTok, la plataforma preferida por la generación Z, se convirtió en el lugar donde la oposición al genocidio de los palestinos en Gaza se empezó a hacer común. Jonathan Greenblatt, que es el director de la Anti-Defamation League, Liga Antidifamación o ADL por sus siglas en inglés, dijo hace ya algún tiempo que el gran problema del sionismo a día de hoy no es un problema de izquierda contra derecha, sino de jóvenes contra adultos. Eso en Estados Unidos. Concretamente dijo que tenemos un problema de TikTok. Y así, pasado un tiempo de aquello, la plataforma fue adquirida por Larry Ellison, el hombre más rico del mundo que empezó siendo un contratista de la CIA y que además es el donante, el que mayor dona a la Fundación Amigos de las Fuerzas de Defensa de Israel. Por supuesto, el efecto en medios de comunicación del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado es sumamente importante. Yo, como ya les dije, ya le había perdido cierto respeto al Premio Nobel, sobre todo al ver cómo Aung San Suu Kyi fue cómplice prácticamente en el genocidio y limpieza étnica de los Rohingya ahí en Myanmar o Birmania. Obama lo ganó supuestamente por buscar la cooperación internacional y la diplomacia y hacer amagos con acabar las guerras. Pero es que en total lanzó 26.000 bombas en 7 países que incluyen Irak, Somalia, Yemen, Libia, Afganistán, Siria y Pakistán. Y creo que Donald Trump, cuando hacía lobby para que le dieran el Premio Nobel de la Paz, eso es una actuación que lo devalúa bastante. A fin de cuentas se trata de un reconocimiento a la obra realizada por alguien que que lo hace por la paz en sí misma, no porque busca un premio. Pero hay que decir
que el premio es algo que sí tiene su impacto. Entonces, bueno, tomen en cuenta este hilo conductor y ahora sí, empecemos. Ok, entonces empecemos con la firma del acuerdo del cese al fuego entre Hamas e Israel. También voy a intentar sintetizar todo lo que ha pasado desde el 7 de octubre de 2023, pero lo importante de todo esto es que Donald Trump y Netanyahu dijeron que habían confeccionado un plan y que Hamas debía aceptarlo. Hamas, por su parte, devolvió algo con modificaciones muy, muy ligeras y Donald Trump le tuvo que forzar la mano a Bibi para que aceptara. Básicamente Hamas ha dicho que no le dará las armas a Israel, sino a un liderazgo palestino, ya que, bueno, con el vecino que tienen es difícil que la paz perdure. Todo esto sucede también en el marco de una lucha por el relato. El relato de que si esto empezó el 7 de octubre o si esto en realidad era una respuesta al comportamiento de Israel con los palestinos. El relato de que hubo 40 bebés decapitados y violaciones múltiples, cosa que dicen aquellos que simpatizan con Israel, y por otro lado están los que dicen más bien recuerdan, ya que esto salió en la prensa israelí, que Israel aplicó la llamada doctrina Aníbal, o la directiva Aníbal, en la que se busca matar a los propios ciudadanos para evitar tener que negociar un secuestro. El nivel de destrucción de algunas casas y el estacionamiento del festival que tuvo muchísimos muertos durante ese ataque del 7 de octubre es algo a lo que se alude para decir que eso no pudo ser ocasionado por ametralladoras, sino por el fuego de helicópteros Apache y explosivos más poderosos. Luego está el relato de que si verdaderamente esta era una guerra para recuperar a los rehenes, cuando el accionar israelí era sumamente temerario y los ponía en riesgo con el tipo de bombas que estaban lanzando. Las familias de los rehenes estuvieron constantemente criticando la forma de proceder de Netanyahu, diciendo que esto no era una cuestión de devolver a los rehenes, sino de seguir con una guerra que lo mantenía excusado de no dar testimonio en el juicio que se le hace por corrupción. Además, los dos ministros, Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir, no son del partido Likud, son de un partido más extremo, más a la derecha, y están en ese gabinete a cambio de apoyar a esa coalición gobernante. Y bueno, ya están amagando con que no les gusta el acuerdo que se ha firmado. Y ellos han presionado bastante para no firmar nada, sino arrasar con Gaza y ocuparla y luego hacer asentamientos allí. Ellos presionaron, y así cuando se hizo el alto fuego a comienzos del año, y que luego terminó con ese bloqueo de la ayuda humanitaria y el traspaso de competencia de gestión de la ayuda humanitaria a la Gaza Humanitarian Foundation, que luego un efectivo de los Boina Verde de Estados Unidos que estuvo en esa misión la tildó pues, de ser una trampa en la que se estaban asesinando a los palestinos hambrientos. Entonces, vean cómo se confecciona el relato que uno y otros quieren poner en la palestra. Y también está la cuestión de quién ganó esto. La gente que es pro Israel y dice, y con mucha razón, por cierto, que el haber neutralizado a Hezbollah, derrocar a Bashar al-Assad y haber asesinado a la mitad del gabinete del gobierno Houthi de Yemen es un éxito rotundo. Al tiempo que se recuperan todos los rehenes que quedan vivos, más los que murieron. El bando más pro-Palestina dirá que este genocidio ha marcado un antes y un después y va a endurecer en la mente de los ciudadanos las ganas de boicotear al Estado de Israel. Y que efectivamente ahora la línea divisoria entre los que apoyan a Israel o a Palestina en Estados Unidos no es ideológica, o mejor dicho, de izquierda y de derecha, sino es generacional. Los jóvenes, conservadores o progresistas, cada vez más se vuelcan con la causa pro-Palestina. Más los progresistas que los conservadores, pero es un cambio que se puede notar mucho. Además, Sudáfrica hizo una demanda que está por resolverse por genocidio contra Israel. Y ahora que se ha calmado todo, seguramente se podrá evaluar la magnitud de los daños que sabemos que es enorme, pero bueno, hay que cuantificarla. España publicó un decreto en el que se prohíbe el comercio de armas con Israel
Y la verdad es que lo hizo arrastrándose los pies, pero lo hizo al fin y lo hizo por la presión social, básicamente. Y la verdad es que es un acuerdo que tiene bastantes agujeros legales y que le permite al gobierno seguir comprando ciertas cosas de Israel, incluso armas. Ahora, es difícil decir que Israel perdió o que los gazatíes ganaron cuando prácticamente todos los sobrevivientes de lo que pasó allí son personas que a día de hoy ya son sin hogar, con acceso limitado o nulo a hospitales y la salud en general, y la educación ha sido prácticamente erradicada, muchos están amputados, y entonces, a ver, es un precio gigantesco el que han pagado, pero tampoco hay que desestimar el precio que va a pagar Israel. Ahora, ¿cómo es ese alto el fuego? Bueno, es básicamente una fase 1 que hubo a comienzos de año, que constaba de 60 días y el intercambio de un número limitado de rehenes. Bueno, y también incluye la retirada parcial de la franja de Gaza por parte de las fuerzas de Israel. Ahora, lo que pasa es que se entregan todos los rehenes de una vez, entonces es una fase mucho más rápida. El alcance de la retirada es vago, así como también algunos de los ítems que debe cumplir Israel, lo cual seguramente les dará poder para interpretar a su manera si se está cumpliendo o no el acuerdo. Otro tema a discutir es cómo será la próxima fase, es decir, si se dan las condiciones para que haya negociaciones para una paz duradera. Y uno de los puntos de contención será el tema del desarme de Hamas, que ya han anunciado que no les darán las armas a Israel sino un liderazgo palestino. También la gobernabilidad de Gaza, en la que se busca excluir a Hamas, cosa que pienso que es factible, pero hay que entregarla a un grupo internacional, supuestamente. También se ha hablado de palestinos tecnócratas que se ocupen de la gobernabilidad de Gaza. Pero lo que queda claro es que la autodeterminación del pueblo, que es lo que se busca y que está amparado en la Convención de Viena, en la ley internacional, es algo que no se ha discutido. Y de hecho en algunas ocasiones se ha hablado de Tony Blair como posible presidente de esa autoridad de gobierno, el mismo que es en parte responsable de la invasión a Irak del lado del Reino Unido. Y entonces es como si no tuviera suficientes cuentas por saldar en esa región Tony Blair. Y por último está la oposición pública de los ministros Smotrich y Ben-Gvir, que son cruciales para la estabilidad del gobierno de Netanyahu. Ellos querían la expulsión de los gazatíes y la ocupación a largo plazo con asentamientos. Todavía no han amenazado con renunciar, pero bueno, la renuncia es la palanca que les da tanta influencia y que empuja a Netanyahu a posiciones más extremas como si Netanyahu lo necesitara. El alto al fuego me da alivio, pero tampoco es algo que voy a celebrar. Más bien mi estado anímico es uno de reflexión en el que sigo preguntándome cómo es posible que se haya permitido este nivel de barbarie. Y además, intentando agarrarme cualquier información que me dé optimismo de que esta paz vaya a ser más duradera y que permita construir una relación de mayor seguridad y luego cooperación entre los actores de la zona. Como ya he dicho anteriormente, la guerra no solo es física y con frentes de batalla en los que hay intercambio de hostilidades. Ya he reseñado cómo hay una lucha por el relato de ver quién ganó la guerra. Y ahora vamos a ver dónde sucede esa lucha por el relato. Es una guerra en donde no se lanzan bombas, misiles y balas. Es una guerra informativa y en TikTok Israel estaba quedando en evidencia como un país que se vanagloriaba del genocidio que estaba cometiendo. Sus soldados publicaban cómo ingresaban a casas en tono de burla, se ponían la ropa interior de las personas que allí habitaban, destruían cosas que no representan un peligro, pero sí son fundamentales para
la cultura en un país. Por ejemplo, la destrucción de una universidad en la que primero se despeja y se evacúa el edificio y quedando claro que ya no es un peligro, pues se procede a su destrucción. ¿Por qué? Bueno, supongo que es por venganza, porque uno no puede ver qué hay allí en materia de ser un objetivo militar. Que si túneles, bueno, hasta el día de hoy la evidencia de que existen los túneles con ese nivel de alcance es muy débil. Todo esto estaba pasando en TikTok y era mostrado a audiencias jóvenes. Hubo mucho creador de contenido que se hizo viral con videos criticando abiertamente a Israel. Esta dinámica llevó a una llamada en la que el presidente de la Anti-Defamation League, la ADL, dijera que estamos en una división que no es izquierda y derecha. Perseguir esa dinámica izquierda y derecha es equivocado. La cuestión está en la siguiente generación. Y también dijo que verdaderamente el sionismo en Estados Unidos tiene un problema de TikTok relacionado con el tema de la guerra Israel y Palestina. El audio salió filtrado y fue confirmado por la propia ADL, pero bueno, le añadió sus propios calificativos de que sí, bueno, que sí había sido filtrado por Irán y bueno, varias cosas más. Entonces les presento el audio para que lo vean y luego, como está en inglés, lo voy a traducir. Pero también quiero señalar que tenemos un gran problema generacional. Todas las encuestas que he visto, las encuestas de la ADL, ADL, las de ICC, las independientes, sugieren que esto no es una brecha de izquierda y derecha. Amigos, el problema en Estados Unidos y el apoyo a Israel no es de izquierda y derecha, es de jóvenes y viejos. Y la cantidad de jóvenes que piensan que la masacre de Hamás estaba justificada es sorprendente y aterradoramente alta. Y bueno, el audio sigue así, un buen rato. Bueno, no un buen rato, un minuto más. Básicamente diciendo que bueno, que había que innovar, había que ponerse manos a la obra para atacar este problema, porque el problema es otro. Básicamente no es izquierda-derecha, es viejos contra jóvenes, y que el mensaje que se estaba viendo era el mensaje de Hamás, etcétera, etcétera. Y bueno, hay que reseñar también una cosa, que es que el año pasado Wikipedia anunció que sus editores ya no considerarían a la ADL como una fuente de autoridad en el conflicto entre Israel y Palestina, viendo que tienen una clara vocación partidista y que buscan la censura de voces que tienen críticas legítimas al Estado de Israel. Pero bueno, en el momento en que salió publicado este audio se asomaba por entonces que TikTok sería prohibido en Estados Unidos. Claro, la razón no podía estar relacionada a las críticas a Israel, porque si no queda muy claro que Estados Unidos podría estar defendiendo intereses israelíes y no propios, y entonces, ¿dónde queda la primera enmienda para Estados Unidos? Que le prohíbe al gobierno y al Senado limitar la libertad de expresión. En vez de ello, la excusa fue que era que TikTok es de propiedad china y que los datos de personas de Estados Unidos están en peligro. Pero bueno, recientemente se negoció un acuerdo para que los activos de TikTok en Estados Unidos pasen a ser propiedad de Larry Ellison, fundador de Oracle, que es contratista de defensa y seguridad del gobierno estadounidense y es un empresario que está consolidando el ecosistema de los medios de comunicación en Estados Unidos con la compra de Paramount, CBS y Warner Bros. Larry Ellison es sumamente pro-Israel y es el mayor donante a la fundación Friends of the IDF o Amigos de las Fuerzas de Defensa de Israel en inglés. Y bueno, una vez que se conoció esto, Netanyahu en una reunión con influencers de Estados Unidos resaltó la importancia de TikTok para la lucha que emprende Israel. Les dejo también este audio y también se los voy a traducir. Christian influencers. Okay. You said we talked about the woke right.
En una reunión con influencers cristianos, bueno, él decía que habló sobre la derecha woke y él decía que él lo ya prefiere llamarlo el Reich woke. En fin, él dice que no son diferentes a la izquierda progresista. Quiero decir que quiere decir que están locos, pero que se reúnen en algunas cosas y que hay que hacer es que esa parte de la base de apoyo de Estados Unidos hay que asegurarla porque está siendo desafiada sistemáticamente. Netanyahu dice que mucho se hace con dinero, bueno, de ONGs y de gobiernos. Entonces él dice que hay que contraatacar. ¿Cómo contraatacar? Bueno, él dice que los influencers, creo que hay que hablar con los influencers de Israel, dice que son importantes. Y en segundo lugar, usar las herramientas de la batalla. Y él dice, bueno, las armas cambian con el tiempo. Hoy en día no se puede luchar con espadas. Eso no funciona bien. Y no se puede luchar con caballería. Tampoco funciona. Hay cosas nuevas, ya sabes, como drones y cosas así, no entraré en eso. Pero tenemos que luchar con las armas que corresponden a los campos de batalla, en los que estamos involucrados. Y la más importante son las redes sociales. Y la compra más importante que se está realizando en estos momentos es la de TikTok. Y bueno, además lo hace como si fuese una clase. Esta es la número 1 y dice que espera que salga adelante porque puede tener consecuencias. Y la otra dice que la más importante es la red social X. Dice que Elon Musk es su amigo, que él no es un enemigo y que hay que hablar con él. Y hay que hablar con él. Ahora bien, si podemos conseguir esas dos cosas, conseguiremos mucho. Pero no es el punto ahora. Tenemos que luchar la pelea. Dar dirección al pueblo judío, dice, y dar dirección a nuestros amigos no judíos o a aquellos que podrían ser nuestros amigos judíos. Bueno, con esto creo que demuestro lo que dije al comienzo, que me recordaba esa estrategia del gobierno en Venezuela. Bueno, usar a empresarios afines para comprar medios de comunicación y transformar el ecosistema de los medios de comunicación. Larry Ellison y Elon Musk son las dos personas más ricas del mundo. Ellison ahorita es el más rico del mundo. Y vamos, está haciendo una demostración clara de lo importante que es esa batalla de la propaganda. Tanto Ellison como Elon Musk son contratistas del Estado y su cuenta de resultados es que necesita ese dinero de las bases contribuyentes. Entonces, si ellos se pliegan a la agenda del Estado a grandes rasgos, pues seguramente nos verán afectada su cuenta de resultados de forma negativa. Entonces, bueno, como en ese audio también se hace referencia a Elon Musk, a quien llama amigo, y tras el acuerdo del cese al fuego, yo personalmente vi en la red social X como había una catarata de publicaciones con una variación de la frase en inglés, pero seguramente se puede conseguir en español. La gente procesa el fuego, está en silencio y deberían estar celebrando. Entonces, no es demasiado radical decir que el algoritmo de la red social X es hoy en día mucho más favorable a las opiniones de Trump y de Netanyahu. Tienen una agenda en común y lo sabemos porque los políticos en Estados Unidos siempre hablan de la alianza con Israel es una cosa única, que tenemos una relación especial con Israel, según ellos mismos dicen. Entonces, pues bueno, no es radical, no es de alguna forma conspiranoico decir que tienen una agenda en común y que ahora los algoritmos de las redes sociales pues pueden tender a favorecer esa agenda en común. Aún así, todavía no hay supresión como se ha reportado en TikTok, Estados Unidos. Y en una democracia, o supuesta democracia, y en un sistema en donde hay derecho internacional, el uso de la propaganda es fundamental para preparar a las poblaciones para las campañas militares y generar consenso. En una dictadura, la propaganda es para fijar las directrices del partido del gobierno. Y si no las cumples,
puedes ir a la cárcel o peor. En una democracia el terreno es más difuso, porque no se trata de decirle a la gente, mira, te pliegas a esta línea oficial, sino es intentar convencer a un suficiente número de personas para que se plieguen a esa agenda. Entonces es fundamental tener un aparato propagandístico muy sofisticado, pero que a la vez no sea percibido como propaganda. Para mí, el premio Nobel tiene tiempo en que, bueno, desde que se convirtió en una herramienta de la comunicación y de esa guerra de la información, más que otra cosa. Un premio meramente simbólico. Y podré ser cínico o pesimista por decir esto, y eso puede ser cierto, pero también es cierto que tengo esta visión desde antes que María Corina Machado ganara el Premio Nobel de la Paz. La primera persona que embarró este premio, que yo recuerdo, fue Barack Obama, a quien se lo dieron en 2009, y su obra internacional, pese a sellar un acuerdo con Cuba e Irán, pues bueno, es una en la que lanzó más de 26.000 bombas en 7 países. Entonces para mí no es digno de ese premio porque si bien esas guerras ya habían empezado, él nos la detuvo. Y entonces sigue con esa dinámica en la que sigue generando miseria y dolor. Y bueno, entonces ¿por qué se le da el premio? Por decir algo, por ser un buen orador. Otra persona que lo consiguió fue la birmana o myanmareña Aung San Suu Kyi, que fue activista por la democracia en su país y que luego se convirtió en líder de facto en 2016. Solamente para luego, durante su mandato, pues que se diera esa matanza, limpieza étnica, genocidio de la etnia rohingya, que también es minoría religiosa, islámica, ante la mayoría budista. Otro que también recuerdo que me generó bastantes dudas fue el Premio Nobel de la Paz a Juan Manuel Santos por sus esfuerzos de parar el conflicto de la guerra en Colombia. El acuerdo que logró con las FARC fue rechazado en un referéndum y luego uno se pregunta si es que no había otras personas que habían hecho más por la paz. Entonces, María Corina Machado para mí es una persona valiente y como lideresa de la oposición creo que se puede rescatar alguna que otra cuestión valiosa. Pero yo no creo que ella haya hecho méritos para ser merecedora del premio más destacado que se le da a un activista humanitario. De hecho, no creo que su carácter sea el de una persona pacífica, pero ya eso es un tema personal, eso es especulación y se los dejo ahí. No hace falta que ella sea todas las cosas a la vez. También los voy a decir. Es que, por ejemplo, que ella haya salido en redes públicas con discursos que contienen analogías belicistas. Por ejemplo, ella se refiere a las victorias que ella obtiene como conquistando colinas y terrenos y tal. Y luego, claro, en el 2014 estuvo involucrada en la llamada La Salida, unas manifestaciones que fueron para derrocar a Nicolás Maduro, que para mí fue una estrategia equivocada y que se saldaron con las muertes de manifestantes, que esas muertes están en manos, o sea, la responsabilidad es de Nicolás Maduro y del gobierno, eso hay que decirlo. Nuevamente quiero decir que ella es una persona valiente al hacer lo que hace. Y no es el objetivo quitarle los méritos de lo que ella ha hecho. Más bien, quiero resaltar lo utilitario que se ha vuelto el premio Nobel. Y ese valor utilitario es lo que, por ejemplo, hace que Donald Trump esté obsesionado con él y la campaña que ha hecho para obtenerlo y tener ese prestigio, tener un legado. Creo que hacer esa campaña por el premio desprestigia al premio. Porque alguien que hace activismo por la paz no lo hace motivado por un premio, sino por la paz en sí misma.
es una pequeñez de alguien que, al igual que Obama, no ha logrado parar las guerras en las que está inmerso. De hecho, este año Estados Unidos ya batió el récord de más bombas lanzadas contra Somalia en un mismo año, país que oficialmente no está en guerra con Estados Unidos. Así que eso hace que las bombas y esos ataques no tengan que pasar por el Congreso. Entonces, ¿qué pasa? Si tanto les disgusta los inmigrantes somalíes, pues podría ahorrarse el dinero de las bombas que tiene que lanzar, y así esas personas no harían el trayecto que hacen, que a veces incluye llegar hasta Ecuador o Brasil, atravesar el Darién, que nos es familiar a los venezolanos, y llegar a Estados Unidos. Todo por no vivir los bombardeos constantes, la desestabilización y la falta de futuro que produce una guerra. Entonces, si critico a Obama, critico a Trump y viceversa. Y por supuesto, al Premio Nobel de la Paz. Creo entonces que el premio al final lo que consigue es darle un espaldarazo a María Corina Machado y elevar un poco la moral de las personas venezolanas que quieren quitar a Maduro del poder. Mi manera de medir esa moral es un poco cualitativa, no cuantitativa. Y es, bueno, lo que uno ve en redes sociales cuando uno ve a la gente compartiendo el video de María Corina Machado recibiendo la noticia de que es ganadora del premio Nobel, seguro, con el clásico de la canción Venezuela, ese que es el segundo himno del país. ¿Saben a cuál me refiero? La que dice llevo tu luz y tu aroma de mi piel y tal. Hace ya varias semanas cambié de opinión sobre el interés de Donald Trump sobre Venezuela y Maduro y sus posibles ganas de hacer una incursión militar. Antes pensaba que no lo iba a hacer y ahora pienso, no sé, no lo tengo tan claro. Los hechos que han ido ocurriendo pues piden que reevalúe, porque hay se están aglomerando esos recursos militares en el Caribe. Y a lo mejor esto se debe a que el enviado especial Richard Grenell ya no es el que lleva la batuta en este asunto, sino Marco Rubio, un cubano de Florida, claramente anticomunista y personalmente tiene una forma más directa y frontal de encarar a los autoritarismos de izquierda en Latinoamérica. Es el republicano clásico al que nos hemos acostumbrado, que al parecer no es capaz de decirle que no a una guerra. Y bueno, lo sumamos a ese premio Nobel de la Paz de María Corina Machado, entonces hay un aura y una serie de elementos que empiezan a jugar a favor de esta tesis, creo yo. Aunque vamos a decir que el premio Nobel de la Paz no es un indicador de que vaya a haber una guerra, pero creo que en el contexto más amplio pues suma. Maduro sigue con su dinámica de mantener presos políticos, no mostrar las actas de unas elecciones del 28 de julio del 2024, que al parecer perdió, y no muestra pruebas de un hackeo al CNE. Entonces es un líder autoritario que se vale de una red clientelar para mantener el poder. Sus clientes son muchos militares, no pueden ceder el poder porque les puede llegar la justicia. Así que hay mucho incentivo para que la cosa siga trancada, pero escalando. Y ahora hay una premio Nobel de la Paz a la que hay que defender. Hemos llegado al final de este episodio. Espero que les haya sido de utilidad y que les sirva para analizar lo que acontece en el mundo. Recuerdan que acá se valora el espíritu crítico y por eso siempre se le busca el lado oculto de las cosas. Como siempre, les dejo enlaces para que puedan verificar algunas informaciones que les doy. También sepa que estoy recibiendo contribuciones para que este espacio sea sostenible en el tiempo y que pueden hacer esas contribuciones en los enlaces que les dejo en este podcast. Por favor, si pueden, dejen un comentario y si escuchan en Spotify o Apple, dejen una reseña y compartan para que esto llegue a más personas. Nos escuchamos en la próxima ocasión. Un saludo. Esto es ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario.